hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Seneas. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Seguimos con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, y te dejábamos con un montón de deberes pendientes, Samuel, así que recordamos First Solar, Zscaler, Safran, Arc Capital y luego Fluidra o Bankinter. Entre estas dos, ¿con cuál te quedas? Eso es. Pues mira, vamos a empezar, si te parece, por First Energy, ¿vale? Que nos habían comentado que si esta pues sería una buena opción ahora mismo o hay alguna otra del Nasdaq similar que podría ser interesante. Bueno, rápidamente con una comparativa, si lo comparamos, por ejemplo, con otras compañías como Nextera Energy o como, por ejemplo, SunPower, ¿no? Que son un poco las tres principales referentes dentro de la misma industria. Para mí ahora mismo First Energy yo creo que tiene una muy buena situación técnica, ¿no? O sea, hemos visto cómo ha superado ni zonas de los 38,79, 38,80, bastante bien, alcanzando luego los niveles de los 40 y ahora mismo está en una ligera corrección, ¿no? Lo que nos invita a pensar que esa zona de los 38,80 puede ser una zona técnica muy interesante para tomar de nuevo posiciones compradoras, ¿no? Además tiene un buen tono alcista, sigue marcando máximos y mínimos crecientes y bueno, en principio técnicamente para mí es la más interesante, ¿no? De las tres que podríamos comparar. Por tanto, bien, lo veo bastante bien, lo veo positivo y esa zona de los 38, 39 dólares puede ser una buena zona para toma de posiciones alcistas, ¿no? Luego teníamos, me habíamos comentado también Zscaler, que bueno, en principio ha entrado en una fase de corrección un poquito bastante fea, aunque ahora mismo ha tenido una cierta parada, está en una zona de lateralización en torno a los 183, 166 y yo creo que ahí deberíamos tener cuidado. Hemos perdido media móvil de 200 sesiones, viene con importantes caídas y bueno, aunque podríamos estar empezando ya a alcanzar zonas de agotamiento o zonas de soportes importantes, podría haber una continuación bajista, ¿no? Por tanto, bajo mi punto de vista, hasta que no superara la zona de los 183, 184 dólares, no lo vería nada claro, ¿no? O sea, habría que esperar esa ruptura para de nuevo entrar en una nueva dinámica positiva, ¿no? O alcista. Por tanto, de momento, yo creo que es un título en el que no debemos tocar nada hasta que no supere esa resistencia que comentábamos. En el caso teníamos por aquí también Safran o Arc Capital. Eso es. En el caso de Safran, pues bueno, acaba de romper recientemente, ¿no? La última resistencia o la zona de resistencia que tenía en el entorno de los 213,40, que es bastante positivo porque la tendencia general pues es tremendamente alcista y bueno, pues esa ruptura le da continuidad, ¿no? a los movimientos del título. Por tanto, pues bueno, esos entornos de los 213, 214, que es digamos la estructura del throwback, en el muy corto plazo, pues podrían ser interesantes para tomar posiciones alcistas y continuar con la tendencia al alza que sigue siendo pues prácticamente impecable. Si también obviamente desde otro punto de vista podríamos decir, ¿no?, que Safran está muy sobrevalorada en estos momentos y que quizás una corrección más profunda acercándose a la media móvil de 200 sesiones podría ser más interesante, ¿no?, para tomar digamos
cotizaciones un poco más baratas, ¿no? Zona de 180, zona de 185 aproximadamente. Pero bueno, de momento técnicamente es un buen momento, sigue marcando máximos crecientes, mínimos crecientes y por tanto no debería haber demasiado problema en que esto siga siendo igual, ¿no? Pero bueno, a lo mejor se podrían buscar otros títulos que estén más infravalorados y que puedan tener un mayor potencial de crecimiento. Luego nos vamos a Arts Capital. Vamos con ella, Arts Capital. Aquí la tenemos, que bueno, también tiene una situación técnica muy positiva, rompió una resistencia muy antigua, prácticamente era de, déjame que lo revise rápidamente, sí, superando los máximos en los 88, 90 dólares aproximadamente y por tanto, pues bueno, consolidándose por encima de esos niveles históricos, ¿no? Así que en principio Arts Capital, pues muy buena situación técnica también, aunque, pues bueno, lo veo en subida libre y quizás a lo mejor habría que esperar alguna corrección para volver a tomar posiciones alcistas, ¿no? Entornos de los 96 o zona incluso de los 94 dólares sí lo vería más interesante más que en este momento. Por tanto, yo esperaría que se produjeran algunas correcciones para volver a tomar posiciones alcistas. Y luego, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos? Si Bankinter. La primera opción era Fluidra. Fluidra, creo. A ver que tengo por aquí el mensaje. Sí, que como es ahora entrar en Fluidra o sí sería mejor entrar en Bankinter. A ver, yo personalmente o técnicamente veo mejor en estos momentos Fluidra que Bankinter, ¿no? Porque Bankinter lo tenemos en una subida espectacular, cotizando casi en los 8 euros ya, y no ha habido todavía ninguna corrección, ¿no? Aparte de la pequeña corrección que hizo en la zona de los 7 para caer a la zona de los 6,80, ¿no? Aparte de eso, Bankinter lleva una subida espectacular desde los 5,50 hasta casi los 8 que está cotizando en la sesión de hoy, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo está bastante sobrecomprada y habría que esperar correcciones para volver a reposicionarnos de nuevo en esta acción. Por tanto, si me tengo que quedar con una, prefiero Fluidra porque además ha roto niveles de resistencia recientes en el entorno de los 21,83, 22,50 y ahora mismo está haciendo una pequeña corrección, ¿no? Lo que podríamos definir como un pequeño throwback que nos, pues bueno, en ese entorno de los 22,50 aproximadamente nos daría una buena posición alcista. Los máximos y mínimos siguen siendo crecientes, por tanto sería simplemente esperar esa pequeña corrección para tomar posiciones alcistas. Esto me da que, bueno, que Fluidra pues me parece más interesante en este momento que Bankinter. Vale. José Manuel, buenos días. Buenos días, gracias por llamarme, hombre. Pues mira, no sé si se habrán ido ya mucho. A ver qué le parece entrar en estos precios en Neinor Homes y Técnicas Reunidas. Vale, Neinor y Técnicas. Muy bien, Homes. Pues, Neinor Homes y Técnicas Venga, Reunidas. muchas gracias. A usted. Bueno, en el caso de Neinor Homes quizás sí se le ha escapado un poco de precio para entrar ahora mismo. Además estamos muy cerca de niveles de resistencia anteriores, estamos también muy cerca de zonas importantes también de 2022. Por tanto, a lo mejor yo creo que ahí se le ha escapado un poquito. Los entornos más favorables yo creo para Neinor Homes estaban pues en el entorno de los 10,40, 10,50 aproximadamente, ¿no? Que es donde empezaba a confirmar de nuevo ese tono alcista de las últimas semanas. ¿Qué podría probar? Pues bueno, si no puedo posicionarme por abajo, vamos a intentar ver alguna confirmación alcista por la parte superior. Habría que esperar la ruptura o la consolidación por encima de los 11,53, que es su última resistencia, ¿no? Por tanto, por encima de esos 11,55, 11,60, quizás ahí podríamos tener un buen movimiento alcista. Ahora bien, con mucho cuidado porque en la zona de los 12,20 hay otra zona de resistencia también importante. Y luego me había comentado la segunda técnicas, ¿no? Sí. Vale, vamos a Técnicas Reunidas.
que últimamente está teniendo un comportamiento muy positivo. Y bueno, quizás a lo mejor el planteamiento de técnicas reunidas, si no se ha entrado ya, porque generó buenas señales de entrada alrededor de los 8.32, 8.50 y obviamente pues ya cotiza, ¿no?, en 12,85. Si no podemos dar un planteamiento de, a lo mejor de corto plazo, nos podríamos ir a gráficos semanales, y aquí yo creo que sí lo podríamos ver un poquito más claro desde ese punto de vista, ¿no?, más a medio o largo plazo. ¿Por qué motivo? Porque bueno, esta semana técnicas reunidas está rompiendo niveles de los 12,28, que eran niveles de resistencia de 2023, y por tanto, si se consolida por encima de esos máximos, podríamos tener una buena posición alcista, aunque seguramente hará alguna corrección técnica, por tanto, pues hay que tener siempre cierto cuidado. Tendríamos dos posibilidades, ¿no? Esperar el cierre de esta semana para ver dónde está esa zona, digamos, de confirmación, que seguramente será el entorno de los 13,20 aproximadamente, por encima de esos niveles buscar posiciones alcistas, o esperar la corrección y tomar pues mejores precios, ¿no? En torno aproximadamente de los 10, me da aproximadamente zona de los 9.30, zona de los 10, ¿no?, que a lo mejor es un poquito alejado, tal y como está el planteamiento, pero quizás podría corregir a esos niveles y ahí sería una zona óptima de entrada alcista en técnicas reunidas. Por tanto, tenemos esos dos escenarios. Sí. Si esperamos corrección, zona de los 10 para tomar posiciones. Si lo que esperamos es la ruptura de la resistencia, por encima de los 13. Vale. Dime algo de Iberdrola, o vete mirando Iberdrola, que me dice oyente que las tiene a 10.60. Vale. Iberdrola 10.60. 10.60. Voy a saludar a Ángel. Vale, mientras buscando Iberdrola. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Quería preguntar por Farmamar y Nokia. Vale. Perfecto. Muchas Venga, gracias. pues vamos a Farmamar. A ver, lo tengo por aquí. Farmamar y Nokia. Eso es. He escuchado bien, ¿no? Muy rapidito, que nos quedan 2 minutos. Venga, pues vamos a ver primero de todo lo que comentabas de Iberdrola, esa operación que tienen ahí a 10.60, si mal no recuerdo. En principio, bajo mi punto de vista, Iberdrola, el comportamiento técnico es perfecto y por tanto mantener, ¿vale? Ha consolidado por encima de los 11.94, está haciendo una pequeña corrección, un throwback, y yo creo que continuará con las subidas. Por tanto, de momento mantener, y quizás sí, a lo mejor si quiere colocar un stop de beneficios, pues ya aproximadamente zona de los 11.84, 11.85, ahí podría ser una buena zona de stop de beneficios en caso de que pierda esa zona de resistencia. Después, Farmamar, pues bueno, tiene una buena recuperación desde esos mínimos que teníamos en los 26,32, pero de momento Farmamar sigue marcando un proceso bajista, ¿no? Todavía tenemos máximos y mínimos decrecientes, y hasta que no superara la zona de los 44, yo de momento en el medio largo plazo pues no vería ahí oportunidades para tomar posiciones alcistas. Yo creo que Farmamar de momento tiene que recuperarse un poco más para volver a valorar la posibilidad de tomar posiciones alcistas. La tendencia general sigue siendo bajista. Y luego Nokia, Venga, bueno, también me parece que ha tenido una buena recuperación, cambió el sentido de la tendencia y empieza a marcar máximos y mínimos crecientes. Esto es positivo, y por encima de los posicionándose por encima de los 3,56. Por tanto, yo creo que habría oportunidad de tomar posiciones alcistas por encima de ese entorno de los 3,66, los 3,70. Sería, yo creo, que la zona de entrada. Así que parece que empieza a tener un tono positivo, alcista, por encima de la media móvil de 200 sesiones. Por tanto, pues bueno, en principio lo veo bastante factible en esa zona de los 3,70. Dame alguna estrategia en 30 segundos antes de que nos vayamos, que nos hemos dejado por ahí. Pues mira, yo Solaria. Me voy a Solaria, porque creo que hemos hablado alguna de ellas, se está hablando mucho de ello después de la presentación de resultados, y nosotros técnicamente ya empezábamos a valorar aspectos técnicos interesantes en Solaria después de esos mínimos, ¿no? Nosotros tomamos posiciones en entornos de los 10,70, ¿vale? Y hemos vuelto a tomar posiciones por encima de los 11,87. Por tanto, lo vemos técnicamente bastante interesante, y creemos que, bueno, que Solaria podría tener una buena recuperación alcista para los próximos trimestres.
trimestres. Así que, por decirte una de las cuantas que tenemos, pues Solaria es una opción muy interesante, creo. Liderando Solaria el IBEX 35 tras presentar resultados ayer al cierre. Se están cotizando hoy. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Chao. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Oye, ¿tienes un negocio? ¿Sí? Pues tengo una noticia para ti. A que cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensas en Legalitas. Pues ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Porque Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico con abogados expertos y de gestoría fiscal y contable con tu propio gestor personal. Así podrás tener centralizados todos los asuntos de tu negocio. Además, es muy ágil y sencillo. Puedes contactarles por teléfono o internet siempre que lo necesites. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate en el 900-100-603. Recuerda, 900-100-603. Legalitas, que nada te pare. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios, adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Las 10 y 24 minutos de la mañana, son ahora menos en Canarias. Foro de la Inversión, ya saben que buscamos oportunidades. Hacemos cartera, lo vamos a hacer hoy con Crescenta, con Eduardo Navarro, que es el presidente y cofundador de Crescenta. Don Eduardo, bienvenido, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarte. Hablamos de una gestora digital, hablamos de una gestora, hablamos hoy de invertir en capital privado para que el oyente que viaje de Marte y no les conozca a ustedes. ¿Qué le diríamos de Crescenta? ¿Cuál es la filosofía de inversión? Básicamente nosotros lo que hacemos es invertir en los mejores fondos del mundo de capital privado. ¿Qué es el capital privado? Pues el capital privado, tenemos muchos ejemplos en España, MásMóvil, Burger King, etcétera, pues se dedica a comprar una empresa por X, la vende por 3X y con ese beneficio se reparte a sus inversores. Ese es el modelo del capital privado, que es muy distinto a la inversión en bolsa, o es bastante distinto a la inversión en bolsa, pero que tiene unas características, unos pros y unos contras que lo hacen bastante interesante. ¿Para qué público? Porque el que nos esté escuchando dirá, ¿y esto es para mí? ¿Este producto es para mí? Pues hasta hace poco, no. O sea, tradicionalmente, ¿quién ha invertido en capital privado? Las grandes fortunas. O sea, tú cuando vas a uno de los grandes fondos de inversión te dice, oiga, ¿cuánto puedo invertir? Te dice, en ticket mínimo, 25 millones. Entonces, la gracia y lo que hemos hecho en Crescenta es conseguir que el público desde 10.000 euros pueda invertir en los mejores fondos del mundo que hasta ahora solo estaban... O sea, lo que hemos hecho ha sido democratizar. El problema que había hasta ahora era, oye, esto es un activo que da una rentabilidad mucho más alta que en la bolsa sistemáticamente. El problema que tenía la gente era, ostras, yo te contaba, oye, mira, esto da
Imagínate un 15% de rentabilidad anual. Y tú decías, oye, qué bueno. Pero no puedo, porque me claro, exiges... mañana, ¿dónde se compra esto? Y te digo, no puedes. Ticket mínimo 20 millones. Y ahora la diferencia, por eso montamos Crecenta, porque hablando con amigos decía, yo quiero invertir en esto. Y la manera que hemos hecho ha sido Crecenta, una plataforma tecnológica que te permite desde tu casa invertir desde 10.000 euros en los mejores fondos del mundo. Y hablando de ese objetivo y de cómo va creciendo Crecenta, de cómo se van cumpliendo objetivos, anunciabais hace muy poco, Eduardo, que habéis alcanzado ese objetivo inicial, 35 millones de euros en inversiones, y lo que hacéis ahora es una ampliación de los dos productos, hablando de esas inversiones, de esos dos fondos en capital riesgo, el Crecenta Private Equity Buyouts, Top Performance, el 1 y el 2. Van a subir de 20 a 35, de 15 a 25. ¿Qué es esto y por qué toma Crecenta esta decisión? Pues básicamente acabamos de empezar. Entonces, esto era fantástico, pero esto es como todo en la vida. A ti te suena muy bien, lo hablas con la gente, oye, ¿cómo te suena? Pero, jolín, lo que nos ha pasado es que hemos salido al mercado y nos lo han quitado de las manos. O sea, hemos conseguido en 2 meses el objetivo del año. O sea, digo que esto hemos triplicado el objetivo del año. Entonces, la buena noticia, pues que esto demuestra que la gente tiene muchísimo interés en invertir. La siguiente buena noticia, que se puede seguir invirtiendo. No vamos a seguir ampliando porque jurídicamente, por regulación, estamos regulados por la CNMV y no podemos ampliar indefinidamente, pero la buena noticia es que hemos lanzado unos productos tan interesantes que nos los han quitado de las manos y hemos conseguido doblar el tamaño para poder seguir, que luego seguiremos lanzando otros. Es decir, no es que esto se acabe, siempre va a haber productos, pero hay mucha gente que te dice, pues hemos invertido en los mejores fondos del mundo, Cinven, EQT, Insight. La gente te dice, quiero invertir en Insight. Pues es cierto que ahora tenemos la posibilidad de tener otros cuantos meses pudiendo invertir en Insight, en Cinven, en EQT, en Alpinvest, pero es cierto que llegará un momento más pronto que tarde que se acabará. ¿Y qué impacto esperáis, Eduardo, que tenga esta ampliación de esos dos fondos, tanto en los inversores actuales como en los inversores futuros? ¿Qué esperáis? Pues si vamos a la línea de rapidez en la que estamos colocando el producto, pues hemos colocado la mitad en estos 2-3 meses, pues que en 2-3 meses, que de aquí a verano, la idea sería que de aquí a verano más o menos se llenasen. Pero es cierto que el nivel de producto que hemos conseguido en la actualidad es que es un producto fantástico. En la estrategia de growth, como comentabas, tenemos a Insight, que es el mejor fondo del mundo. En la estrategia de buyouts tenemos gente como EQT y como Cinven, que han comprado en España, todo el mundo lo conoce. Idealista, EQT, MásMóvil, Burger King. Entonces, lo que estamos muy sorprendidos, y es un poco la reacción, y la gente nos ha agradecido mucho, porque hay mucha gente que esto es una decisión de inversión que a veces te lo piensas. O sea, estás diciendo, bueno, a veces la gente piensa como en bolsa. Oye, voy a invertir en no sé qué. Bueno, pues invierto hoy o invierto dentro de 2 meses. Aquí la buena o la mala noticia es que el producto se acaba. Entonces, había mucha gente que nos decía, oye, que me lo estoy mirando, que voy a entrar, pero, jolín, entonces lo que preveemos es que va a seguir el ritmo muy bien. Y estamos muy contentos. Eso te quería preguntar, Eduardo. Cuando alguien se plantea invertir por primera vez, a lo mejor en capital riesgo, en private equity, a través de Crecenta, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Qué hay que saber? ¿Qué cosas son diferentes, por ejemplo? Luego te pregunto por las ventajas. Pero ¿qué cosas son diferentes y hay que saber de una inversión más tradicional, como la bolsa, que ponías ahora como ejemplo? Bueno, antes de Crecenta era radicalmente distinto, porque es lo que te comentaba. Ticket mínimo 20 millones. Era inalcanzable, vamos. Inalcanzable. Ahora tienes unos cuestionarios MiFID, etcétera, que es parecido a lo que tenemos con los bancos. Y lo que sí que hay una cosa distinta a la bolsa, y esto a la gente, y es difícil que tú aquí te comprometes a poner un dinero, pero no lo pones todo. Me refiero, aquí el ticket mínimo son 10.000 euros de inversión, pero cuando te comprometes en 10.000 euros no quiere decir que tú el primer día das los 10.000 euros. Quiere decir que más o menos en 4 o 5 años te vamos a pedir los 10.000 euros. Por tanto, más o menos vas a poner el 20-25% del dinero. Ese seguramente es la gran diferencia. La gran diferencia es tú pones el dinero en 4 o 5 años, tú recibes el dinero en otros 4 o 5 años, y a diferencia de la bolsa en la que tú cualquier día puedes deshacer tu posición, aquí te quedas ahí hasta que acaba el fondo. Esa es la diferencia entre la bolsa, lo que se llama el líquido y el ilíquido. El líquido, tú tienes rentabilidades más bajas, pero es cierto que en cualquier momento puedes hacer líquida tu posición. Aquí tienes rentabilidades mucho más altas. También es cierto que tienes una posición que no puedes deshacer, no puedes coger mañana y decir, vendo mis acciones de no sé qué. Claro.
Esas rentabilidades más altas que ya mencionabas y que contabas ahora, Eduardo, son una de las ventajas, ¿no?, de invertir en private equity. ¿Qué más ventajas va a encontrar el inversor que se acerque a este tipo de inversión? Bueno, yo que soy un inversor, no sé qué, es que la rentabilidad para mí es casi todo. O sea, estos fondos de los que estamos hablando, tradicionalmente, en rentabilidades pasadas no según en rentabilidades futuras, pero en el fondo de growth, los fondos en los que estamos invirtiendo tienen rentabilidades por encima del 20% anual. Es que, ¿sabes? Que cuando discutimos, no, es que la bolsa para arriba y para abajo y el Standard & Poor's ha hecho en los no sé cuántos últimos años el 6%. Fantástico. Pero es que aquí estamos hablando, no sé si es el 20 o el 17 o el 15, pero estamos hablando de una rentabilidad muchísimo más grande. Entonces yo como inversor, jolín, yo con eso, el resto, para mí yo en una inversión, la variable más relevante es la rentabilidad y el riesgo. Entonces, estos fondos tienen rentabilidades de ese orden, pero es que cuando ves los históricos de los fondos que invertimos, sus peores inversiones han sido 8 o 10%. Claro. Es decir, no es que digas, oye, no, es que esto da un 20% de media, pero igual, ¿no? Pero hay algunos que hacen un menos 20. Porque imagino que esa es la segunda pregunta. Cuando te dicen, Eduardo, ya me lo he pensado, venga, que me has metido prisa, que se acaba esto, ya me lo he pensado. ¿Qué riesgos tengo? Te preguntarás, ¿no? Claro, al final, aquí esto es como todo, o sea, conceptualmente lo que haces es comprar y vender empresas. Entonces tienes todos los temas asociados a la compra y vender empresas y los ciclos económicos, etcétera. Pero la ventaja que tú tienes aquí es que tú tienes un gestor que todo eso lo hace por ti. Y que este gestor, los últimos 20-25 años, ha demostrado que el peor de sus fondos ha hecho 8 o 10% y el mejor es un 30%. ¿Me entiendes? O sea, dices, ¿aquí hay riesgos? Yo como inversor, y a mí es el capital privado, el private equity, creo que es una inversión súper interesante como activo. Ya no hablo de crecenta o no crecenta, sino como activo. Es, oye, esta gente lleva 30 años que sus peores fondos hacen 10% y sus mejores 30%. Oiga, no hay mucho que pensar. Pues parece que es bastante interesante versus las alternativas de inversión que tenemos todos, que tienen sus complejidades. Aquí dices, oye, el equilibrio rentabilidad-riesgo. Yo la manera que tengo de medir el riesgo es, oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Yo miro 30 años y digo, ¿qué es lo peor? ¿Qué ha pasado? ¿No? Claro, esto es como si cogiésemos una acción de bolsa y dijésemos, oye, en los últimos 30 años, esta acción, ¿qué es lo peor que le ha pasado? Y dice, pues en los últimos 30 años es que creció un 8%. Eso es lo peor que le pasó a esa acción. Joder. Y lo mejor, pues que hubo años que creció el 30%. Dice, joder. Como inversor, yo creo que ese... Claro, si dijésemos, no, es que ha hecho años del 20 y años del menos 20. Diría, joder, pues esto... Pero entonces, aquí tienes una gran ventaja que es una volatilidad relativamente baja, más o menos más descorrelacionada con el entorno. Ahora, un problema que tenemos... ¿Por aquí qué afecta? Eso te iba a preguntar. Cuando, imagínate que esa acción que ponías de ejemplo, igual que se mira para atrás, se mira hacia adelante. Y pues se prevé que tenga un potencial alcista esta acción en función de no sé qué cosa, de tanto por ciento. En el capital privado, vosotros, en el private equity, ¿qué perspectivas manejáis? ¿Qué esperáis? ¿Cómo se comporta en general? ¿Y qué factores son los que le pueden afectar? Al final, lo que te afecta un poco el subyacente de las compañías que tienes debajo. Pero hay varios atenuantes a ese riesgo. Dices, oye, el riesgo versus si inviertes en bolsa. ¿Qué riesgos tienes si invierto en una cotizada? Pues cómo vaya la cotizada. Aquí la ventaja o la desventaja que tienes es que tienes a alguien que te está haciendo la gestión de cómo eso afecta y no afecta. Y no es tanto el valor que cotiza en bolsa, sino es el valor de cuándo compro y cuándo vendo, que eso le aporta. Y luego tienes otros dos temas que son súper relevantes. Exposición global. Es decir, nosotros apostamos por fondos. Porque aquí muchas veces la gente hablamos de, es que en España este año, no, ya, pero España es un 1% del mundo, si llega. Entonces, si tú tienes exposición global, tus riesgos se minoran. Y si tú estás en multitud de sectores, dices, no, es que yo estoy en salud en Suecia, en alimentación en Finlandia, en no sé qué, en Pensilvania. Dice, joder, pues el nivel de riesgo que yo tengo está muy, muy, muy acotado. Y eso demuestra ¿no? Claro, eso demuestra en los números. Al final, yo, cuando me llega un gestor, te cuentan películas. Sea del tipo, y tú dices, ya, todo esto está muy bien. Lo que me está contando es fantástico, pero enséñeme usted qué ha pasado. Y dices, ostras, pues si lo que me cuentan. Y luego veo los números y eso es coherente, digo, ostras, esto es fantástico. Entonces, lo que te pasa aquí es que tú dices, oye, los números, tú te vas a los años de la crisis del 2010, no sé qué, el drama, no sé qué. Y dices, pues estos señores en el drama, no sé qué, hicieron un 12% de rentabilidad. Oye, pues no está nada mal. Exposición, ahora te pregunto por otra parte de cuestiones, Eduardo, ¿dónde tenéis más exposición? Vuestros dos fondos, los que comentábamos al principio, ¿dónde están más expuestos ahora mismo, así porcentualmente, a grandes números? Hacemos mucho Estados Unidos, Europa. O sea, al final nuestra exposición a España es
es minoritaria, porque es decir, si inviertes en un fondo mundial, pues lo que tiene España a lo mejor es el 3% de su portfolio, que siendo el 3% de su portfolio, os digo, más móvil, Burger King, o sea, estamos hablando de cosas muy relevantes. Pero es mucho Estados Unidos y Europa. Pensamos que tiene mucho más sentido. Asia es un mercado que tenemos cosas, pero no tanto, pero Estados Unidos y Europa pensamos que son dos mercados que sí o sí van a seguir funcionando. Además, ahora estamos en un momento en el que después de una alegría de los últimos años, en lo que los precios de las compañías estaban un poco más caras, ahora los precios están un poco más razonables, cosa que es buen momento para entrar en capital privado. Para alguien que nos esté escuchando y que se lo esté planteando, se lo esté pensando, como decíamos, y pueda tomar la decisión, puede decir, oye, ha dicho algo así como que esto era digital. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que saber? Claro, la ventaja que tienes es que entras en crecenta.com y puedes hacer el proceso de alta de cliente y de inversión hoy, a diferencia de un proceso más habitual que vas a tu entidad financiera, vas a no sé qué, en el que el proceso muchas veces es mucho más complejo. Digo, invirtiendo en capital privado, muchas veces la gente lo tiene resuelto para invertir en bolsa, pero para invertir en capital privado es bastante más complejo. Aquí la ventaja que tienes es entrar en crecenta.com y hoy mismo has invertido. Eso es una gran ventaja, que tú coges desde tu casa o desde tu oficina, miras las opciones que hay, puedes decidir. Y sobre todo eso, te comprometes a una cantidad, tampoco desembolsas todo lo que te comprometes, vas a desembolsar el 25% de lo que te comprometas. Claro. Y mirando ya a futuro, como nos decías que con después de anunciar hace unas semanas, hace unos días, esa ampliación de esos dos productos, de esos dos fondos, con la confianza, que seguro que sí, de llenarlos de aquí a verano, ¿qué más? ¿Qué estáis trabajando? ¿Qué objetivos tenéis? Al final, la idea es que siempre haya producto muy interesante. Esto tú te puedes planificar a medio y largo plazo, es decir, más o menos ya tenemos previsto lo que vamos a hacer durante este año y parte del que viene. O sea, la idea es que el inversor, siempre que entre a la web, siempre que entre a crecenta.com, pueda ver opciones para invertir. Ahora tenemos buyouts, es decir, que son los que compran grandes compañías, y growth, que son los que compran compañías que crecen muchos, pues estamos viendo cosas como infraestructura, inmobiliario, para que puedan seguir invirtiendo tanto en las estrategias que hay como en nuevas estrategias. Y además añadiendo nuevos fondos a nuestras estrategias. Es decir, que estamos hiperactivos. Pues a por ello, a seguir trabajando y enhorabuena porque esa ampliación llega después de haber cumplido objetivos. Así que a por ello. Eduardo Navarro, presidente y cofundador de Crecenta. Gracias por acompañarnos aquí en este Foro de la Inversión. Muchísimas gracias por la inversión y un placer como siempre. Gracias. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Que el calor no detenga tu empresa. Apuesta por los sistemas de climatización de ultra bajo consumo y 100% ecológicos de Airmagic, la empresa española líder en climatización adiabática. Aire fresco, renovado y limpio para tus empleados. Hasta un 98% menos de consumo energético para ti. Ven a la ecoclimatización. Entra en airmagic.world. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía, con Mariló Sánchez Fuentes. Consultorio de fondos.
Vamos a hablar de fondos de inversión, consultorio de fondos, aquí en Capital Intereconomía, con Juan Manuel Vicente, asesor de Smart Bolsa. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Placer, buenos encantado días. de verte, de recibirte, de tenerte por aquí. Nuestros oyentes, seguro también. Lo mismo digo. Para que les eches una manita con los fondos de inversión y responder a las consultas que ya nos van llegando. 91-533-1851. 91-533-1851. También nos pueden dejar su mensaje en el WhatsApp, texto o audio, 609-224-716. 609-224-716 o a través de nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio. Y en la cajita de comentarios, en el chat, nos dejan su pregunta. ¿Cómo está el panorama, Juan Manuel? ¿Qué hacemos con las carteras? Ya la gente se va a ir de vacaciones en verano y no quiere muchos sustos. Lo del mayo, ¿no? Lo de mayo. Esto de mayo que dicen que ya lo tenemos casi vendido. Hay que irse. Ya había que haberse ido. ¿Pero se ha ido la gente o no? De la bolsa, que es lo que se dice, ¿no? Que en mayo vendemos y ya nos olvidamos hasta después del verano. Yo creo que este año no. Yo creo que este año está alcista. Nos libramos, no se sabe muy bien cómo, hay dos argumentos poderosos de cómo nos libramos de una recesión en el 2023. La verdad es que el déficit fiscal en Estados Unidos es literalmente salvaje y es difícil que con tanta droga pues no aguantes o puedas remontar, ¿no? Yo creo que ahí se explica por qué no hubo recesión en 2023 y ahora, claro, en 2024 nos estamos encontrando que no hubo recesión y que hay una recuperación cíclica de las economías. Nada para tirar cohetes, pero lo estamos viendo en muchísimos indicadores adelantados de actividad, lo estamos viendo en los PMIs, lo estamos viendo sobre todo en el ciclo manufacturero, ¿verdad? Un ciclo manufacturero industrial, global, que claramente está en recuperación desde hace ya unos meses, ¿no? Por tanto, esta subida que hemos tenido desde octubre, cuando es una recuperación cíclica detrás, normalmente tiene gasolina para algún tiempo más. Luego yo lo que sí diría es, pues hombre, igual que venimos diciendo desde el principio de año que estamos en un ciclo alcista y que es conveniente estar en activos de riesgo, creo que todavía queda gasolina a este ciclo. No son ciclos que duran meses, suelen ser ciclos que como mínimo duran varios trimestres. Por tanto, teniendo la economía detrás tirando a nivel global y en recuperación, no es conveniente bajarse del tren. Por tanto, yo me mantendría en el tren, sobre todo de la renta variable, que es lo que más potencial de rentabilidad tiene a corto plazo. ¿Cómo repartimos nuestra cartera entonces? Si el tren sigue con gasolina y esto va recto por la vía, ¿qué hacemos? Sí, yo estaría sobreponderado en activos de riesgo y la parte, que es sobre todo renta variable, y la parte conservadora, yo sigo siendo ahí muy conservador. Entonces lo tendría en fondos monetarios, en fondos de renta fija de alta calidad a corto plazo que te están garantizando básicamente un 4%, sobre todo porque aquí hay un problema. O sea, es bueno que haya reactivación económica, es bueno el ciclo bursátil alcista, pero viene con el problema de la inflación. La inflación, como estamos viendo, no afloja y creo que vamos a tener malos datos en el sentido de inflaciones bastante por encima del objetivo de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y la inflación lo que va a hacer es que la bajada de tipos va a estar muy complicada. A principio de año hablábamos de 6 bajadas de tipos en Estados Unidos y ahora se está poniendo en duda si una o dos, ¿no? Y a lo mejor ninguna. Entonces, bueno, esto también lo estábamos viendo venir, por tanto, aunque parezca que la deuda a largo plazo pueda ser atractiva, de momento está muy peligrosa con la inflación así. Por tanto, coge el dinero, como se suele decir, que lo tienes a mano, cógete un monetario baratito, 4% de rentabilidad prácticamente garantizada a 12 meses y eso es la parte conservadora. Monetario, muy clásico, monetario y renta variable pura, global, como siempre, ampliamente diversificada, es lo suyo, yo creo, para los próximos meses. Así está el terreno de juego. Vamos a las consultas de los oyentes. Juan Manuel, venga, empiezo por un oyente que dice, ¿qué opinión tiene para entrar en el Aegon ABS Opportunities y en el MS Global Brands? David pregunta por ello. Aegon ABS Opportunities y el MS Global Brands. A ver, Aegon es como muchas gestoras que vienen del mundo asegurador, son buenas en renta fija, o sea, es una buena gestora para estar en renta fija. Lo que pasa es que aquí es justo lo que estaba comentando, ahí vas a tener duración y en ese tipo de fondos yo preferiría un monetario al fondo de Aegon. Dicho esto, bueno, en una cartera sí, tiene una cartera ampliamente diversificada, con a lo mejor 7, 8, 10 fondos, un fondo de renta fija de ABS de Aegon puede tener sentido, pero yo no tendría más del 10% de la cartera
en ese tipo de inversión. Este renta fija, ¿no? Este primero, sí, correcto. Renta y el otro, renta variable global, está bien, pero bueno, es muy específico, es un fondo muy conocido de Morgan Stanley, bueno, pues consumo discrecional, está bien cíclicamente, pero de nuevo, no dejas una especie de fondo temático. No tendría toda mi cartera de renta variable en ese fondo, tendría un porcentaje y atento, porque ahora mismo es cíclico y ese tipo de fondo funciona bien en los cíclicos, pero el consumo discrecional cuando vienen mal dadas, pues también sufre más. Por tanto, también estaría atento a cuando esto pueda cambiar, a no estar tan expuesto al consumo discrecional. Mensaje de audio. Buenos días, amigos de Intereconomía. Soy María. Me gustaría preguntarles por el fondo MS-US Advantage con la divisa cubierta, que no sé qué le pasa, pues este año va en negativo, mientras muchos de su categoría ya están en positivo. ¿Sería cuestión de traspasarlo a otro o bien de dejarlo porque se recuperará? Sí. Es cuestión de traspasarlo, ¿me podrían decir algún fondo similar que lo haga bien? Muchas gracias por los consejos y felicidades al programa. Pues muchas gracias por su consulta, María. Esto, de nuevo, es otro fondo de Morgan Stanley muy conocido, es muy distribuido muy ampliamente. Viene a colación de que siempre digo de que es importante en renta variable estar ampliamente diversificado, porque este fondo no es un fondo de calidad, pero tiene una estrategia dentro de renta variable americana muy específica, ¿no? Y efectivamente está -3 abajo en el año. ¿Cuándo el resto cómo está? Cuando el Standard Poor's 500 está en +10, +11. O sea, fíjate, en pocos meses, en 5 meses... Que le duele, doctor. Porque es un fondo de gestión muy activa. Es un fondo de gestión muy activa y al final, cuando se hace una gestión muy activa, los resultados pueden diferir mucho del mercado. Y nosotros siempre decimos gestión activa un poquito, y sobre todo en los mercados ineficientes, pero el mercado americano es muy eficiente y yo siempre prefiero estar expuesto a... Nosotros, por ejemplo, en bolsa americana casi no hacemos gestión activa, casi todo va a ETFs de Standard & Poor's 500, de MSCI USA, de Russell 2000, que son las pequeñas y medianas compañías americanas, algo diversificado en Estados Unidos, pero muy indiciado, porque en Estados Unidos es muy difícil batir consistentemente al mercado. Entonces, ese es el problema de los fondos de gestión muy activa como ese fondo, que pueden tener un año muy bueno y separarse mucho a favor, pero también, como es este año, pues un -14 respecto al índice en 5 meses. O sea, es una caída importante en términos relativos. ¿Y también, con visos ¿no? de mejorar o lo cambia por otro, que era lo que planteaba María? A ver, el fondo es de calidad. Yo no suelo ser muy partidario precisamente en estos momentos de tomar decisiones. Yo dejaría correrlo. Pero como un poquito para el oyente, como consejo a corto o medio plazo, es que piense que es mejor estar ampliamente diversificada y en Estados Unidos es mejor estar indiciado que estar en gestión activa. Pero yo a lo mejor lo dejaría correr un poquito, probablemente recupere porque cíclicamente la economía americana está alcista y la bolsa está alcista y probablemente recupere. Pero en cuanto recupere, pues a lo mejor consideraría cómo me expongo yo a renta variable de manera pues en el largo plazo, ¿no? Que debería ser, en mi opinión, pues más global y diversificada y no apostar a un fondo de gestión activa que puede tener un buen comportamiento un año, pero un mal comportamiento otro, y encima en un mercado tan eficiente como el americano, donde es muy difícil batir a los índices. Venga, más consulta para Juan Manuel Vicente, 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube, que hay alguna consulta por ahí, enseguida voy con ella. Otra en WhatsApp, José, ¿qué opina de cambiar el mixto Flossback Bond Storage Multi Opportunities por el también mixto Avantage Fund? Sí, bueno, gestión nacional. Pues mira, yo le diría que me parece buena idea ese traspaso, porque mira, el fondo de Avantage es un fondo asesorado por una EAF, una empresa de asesoramiento financiero, y es un fondo que ha demostrado su asesor muy buenos resultados en diferentes entornos de mercado y está centrado exclusivamente en asesorar ese vehículo. Yo, por tanto,
Son fondos bastante similares, quizás con un poquito más de riesgo el Advantage, que también es favorable porque toma más posiciones en renta variable que el fondo de Flossback. Por tanto, mi recomendación es que sí, que en este entorno además creo que como producto para tener en cartera es un producto muy interesante, y además en este entorno probablemente le va a funcionar mejor, va a tirar más que el fondo de Flossback. Pregunta Manuel en YouTube que si le puedes analizar los siguientes fondos, dos: el Allianz Cybersecurity y el GQG Partner Global Equity Fund, o clase A, Euro Accumulated. EQG. Vale. G de Gerona, Q de queso, G de Gerona. Pero primero, ¿verdad? No. G de Gerona, Q de queso y G de Gerona otra vez. Partners Global Equity Fund, clase A, Euro Accumulated. Sí. ¿Vale? Y el primero era el Allianz Cybersecurity. Lo tengo. Vamos por el más conocido porque este aparece mucho y de nuevo los fondos temáticos, ¿no? Yo no soy muy pro fondos temáticos porque son muy impredecibles, siempre lo venimos comentando. Sé que este fondo hay muchas entidades que lo han promocionado por diferentes motivos y yo no soy muy partidario de los fondos temáticos. No, es del primero, del Allianz, sí, de ciberseguridad. Es un fondo temático que invierte en empresas de la ciberseguridad, donde es muy difícil predecir sus resultados. Puede ser una buena idea, pero luego las buenas ideas, en principio, de estar expuestos a un sector, luego las empresas que hay por debajo es muy poco predecible sus resultados, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de ese tipo de fondos. Y el otro sí que es un fondo, digamos, general de renta variable global. De nuevo, gestión muy activa, va muy bien en el año con su más 15. Bueno, lo puede tener, pero diversificado. O sea, de nuevo, yo no me jugaría todos mis cuartos a un fondo de gestión activa, muy activa, como es este fondo de Global Equity, a pesar de que sí, tiene buenos resultados, pero sabemos que batir al MSCI World, que es el índice de la bolsa mundial, pues al final es muy difícil. Puedes tener 2-3 años buenos, pero luego puedes tener perfectamente este tipo de fondos, pues tener defectos de rentabilidad importantes porque no le funcionan las apuestas que hagan. Por tanto, bueno, lo puede tener, pero no es tampoco mi preferencia. Pregunta Joan por el DWS Gold Materiales Preciosos, Material Precious, sí, con buenos resultados. Dice que le representa un 6% de la cartera. ¿Sí incrementarías? No. no incrementaría. 6% está bien. Hay muchas teorías de si es interesante tener oro. Bueno, hay buenos argumentos a su favor. Yo no soy partidario, pero hay buenos argumentos a su favor. Y el porcentaje que se debe tener, no nos olvidemos que es mineras de oro, o sea, estamos en renta variable, pues ese porcentaje, digamos, en el mundo institucional es habitual. Luego, entre 5, alrededor de 5, 6, tiene sentido. Si uno cree en el oro, en la valor de protección, que no siempre funciona, esa es el típica exposición que tiene el inversor institucional, por tanto no iría más allá. Está digamos, en el nivel de exposición que suele tener sentido en el mundo profesional. Venga, nos da tiempo a mayo, creo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parecen estos otros fondos? El Aegon Strategic Global Bond y el Abaco Renta Fija Mixta Global. El Aegon es un clásico de la renta fija global para delegar la gestión. Me parece bien. Nosotros, de hecho, lo hemos tenido en lista de recomendación dentro de esa categoría de renta fija global. Nos parece una buena opción. El fondo de Abaco, pues bueno, hay muchos mixtos. No está en nuestra preferencia de lista. Se ha mencionado hoy el Advantage, se ha mencionado Flossback, Cartesio. Son mixtos que me parecen más interesantes que Abaco. Venga, 30 segundos. ¿Qué opinión tienes del Magallanes Value Invest, o INV, sin sentido que es Invest, sí, y el Fidelity China Focus? Tengo buena opinión de ambos. Son fondos de gestión activa. El de Magallanes es una gestión activa no demasiado activa en renta variable europea y es sólido. Me parece una gestión española. Además, Iván Martín, buena opción. Y Fidelity es muy buena en renta variable en general. ¿En China también? Y en China también. Ha apostado muchísimo, tiene muchísimos recursos en los países asiáticos. Por tanto,
para exposición a China, un fondo fantástico. Juan Manuel Vicente, asesor de Smart Bolsa, gracias por acompañarnos en este consultorio de fondos de inversión. Un placer. Gracias a vosotros. Espero que nuestros Hasta la oyentes se hayan próxima. quedado satisfechos, que seguro que sí. Enseguida a las 11, después continuamos Desayunos Capital y tenemos que hablar de hidrógeno aquí, como cada martes, en Capital Intereconomía. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras de cara al verano. Llévate el móvil que te gusta o el televisor de gran pantalla para no perderse el fútbol o ese frigorífico americano que necesitas o una bici o también un bolso, hasta un sofá. Financiación total para todo lo que te gusta o para todo lo que puedas necesitar. Con financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar, bricor y mucho más. Además, todos son facilidades y ventajas como el servicio de compra a manos libres de nuestras tiendas para que no cargues con tus bolsas. Actívalo a través de un vendedor o el app del Corte Inglés o también con tu carta de compra y así puedes financiarlo todo en un solo ticket. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el domingo 2 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades